Siendo el martes 13 de abril, a las puertas de la segunda ola de coronavirus que no ha llegado todavía a la región, comenzamos la, creo que es sexta clase, ¿no?, de sociología. La clase de hoy vamos a comenzar con un tema que para nosotros es muy importante, que es el tema del trabajo. Es un tema fundamental, ¿por qué? Porque de alguna manera tiene una importancia fundamental en la sociedad, porque bueno, somos una sociedad de asalariados y asalariadas, y en una sociedad de capitalistas el trabajo asume un papel fundamental. En realidad, después del análisis vamos a ver que el trabajo, como actividad antropológica humana, es una actividad que es fundamental para cualquier sociedad. Pero en la sociedad capitalista asume una forma específica. Y también quería decirles que un poco la idea de trabajo pretende en esta materia atravesar casi todas las unidades que nosotros vamos a ir incorporando. O sea que es algo que queremos retomar permanentemente, pero hoy nos vamos a dedicar a trabajar de manera analítica en ese concepto. Podemos empezar con lo siguiente, siempre siguiendo nuestro marco analítico, nuestro compromiso con el materialismo histórico y con las formas de entender la sociedad como un elemento a partir de allí. Voy a compartir acá un pequeño cuadrito muy sencillo para que ustedes, que es muy elemental, en donde vamos a establecer que toda sociedad, independientemente de su carácter, ya sea de su formación social o modo de producción, ya sea capitalista, feudal, una sociedad antigua o esclavista, como se decía, o una sociedad postcapitalista, tiene una tarea que es impostergable, que es la tarea de reproducir las condiciones materiales de existencia. Es decir, que en cualquier sociedad, imagínense desde la más primitiva hasta la más compleja, es necesario que se establezca una relación entre el hombre con la naturaleza. Es fundamental esta relación. ¿Por qué? Porque como venimos repitiendo y señalando en cada una de las clases, todos los elementos que nosotros disponemos a nuestro alrededor, de alguna manera, son extraídas mediante un tipo de acción, que es, acá introducimos el concepto de trabajo, mediante un tipo de acción que llamamos trabajo, vamos en forma colectiva, o sea, el trabajo, y yo pondría otra cosa muy importante, mediante una división social del trabajo en las sociedades complejas como la nuestra, vamos construyendo, vamos produciendo todos los bienes necesarios para llevar nuestra vida adelante. Y también, como género humano, tenemos otra condición que es fundamental para llevar esta acción en forma conjunta y satisfacer nuestras necesidades, que es el lenguaje. El lenguaje a nosotros nos permite hacernos una idea acerca de lo que es el trabajo. O sea, mediante el lenguaje, lo que hacemos como género humano es poder expresar o poder objetivar en el lenguaje, exteriorizar, también podemos decir, aquellos que pensamos sobre cómo es la relación entre el hombre y la naturaleza y cómo es el trabajo, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque también en el lenguaje expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que consideramos que cómo tienen que ser las cosas. Todo lo expresamos a través del lenguaje, que es el lenguaje que hemos aprendido en el proceso de socialización. Y recuerden ustedes, nuestro mundo va a ser mucho más amplio cuando el lenguaje pueda expresarlo, y nuestro mundo va a ser mucho más estrecho si no podemos expresar las ideas que nosotros tenemos en mente. O sea que el lenguaje es la objetivación o la exteriorización
del cúmulo de conocimientos sociales que de alguna manera nosotros los podemos, es un depósito de conocimientos sociales que cada uno de nosotros los dispone y puede expresar lo que siente, lo que piensa, lo que cree. Entonces, cuando el hombre se enfrenta a la naturaleza para, mediante el trabajo y el lenguaje, para poder satisfacer todas sus necesidades humanas, nos diferenciamos fundamentalmente de otro tipo de actividades que es el trabajo que puede llevar adelante, por ejemplo, un animal, ¿cierto? Porque podemos decir también que un buey, si lo llevamos con un arado, también trabaja, pero no tiene la capacidad que tenemos nosotros de organizar y dividir el trabajo y utilizar el lenguaje como medio de expresión para llevarlo adelante. Esto vamos a llamarle, estos son dos tipos de acciones. Este es una acción racional del trabajo, una acción racional con arreglo a fines, y esta es una acción racional con arreglo a valores. En el lenguaje, ¿cierto? O vamos a llamarla una acción más bien comunicativa. O sea, mediante el lenguaje se establece una acción comunicativa. Voy a dejar de compartir este cuadrito, pero ustedes se dan cuenta entonces que con este esquema fundamental, que es tan sencillo, nosotros ya tenemos una estructura enorme para poder entender la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos como género humano? Nos enfrentamos a la naturaleza y en ese enfrentamiento con la naturaleza de manera colectiva, vamos obteniendo de ella todo tipo de acciones. Y en esa división social del trabajo, lo que vamos haciendo es también crear ideas acerca de cómo trabajamos. Vamos creando ideas. ¿Y cuáles son las ideas que tenemos acerca y que expresamos a través del lenguaje que tenemos en nuestra sociedad acerca del trabajo? Básicamente, la idea que tenemos acerca del trabajo es, y la idea que construimos y que materialmente es muy concreta, es que nosotros en estas sociedades trabajamos, trabajamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo. Y esa venta de la fuerza de trabajo la realizamos para obtener un salario. Y dijimos que hay otra persona que nos compra esa fuerza de trabajo, que dispone de bienes que son materias primas y maquinarias, que compra nuestra fuerza de trabajo y establecemos una relación social de producción. Y mediante esa relación social de producción entramos en procesos de trabajo, después vamos a ver bien el concepto de procesos de trabajo, y producimos lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo es que definimos quién trabaja? ¿Cómo se distribuye lo que hacemos? ¿Quién tiene que hacer qué tarea? ¿Y quién tiene que hacer, por ejemplo, quién tiene que trabajar? ¿Quién tiene que, cuánto tenemos que retribuir por ese trabajo? ¿Cómo distribuimos lo socialmente producido? ¿Qué trabajos tienen que hacer algunas personas y qué trabajos tienen que hacer otras personas? Por así decirlo, por género, por edad. Nosotros como género humano vamos estableciendo algunas condiciones de trabajo. ¿Se va entendiendo? Y el trabajo en nuestra sociedad tiene una centralidad fundamental. Nosotros dijimos que en el capitalismo el trabajo nos posibilita ser alguien en la sociedad, ¿sí? Fíjense ustedes qué importante que es el trabajo, que
que ustedes se están en esta clase socializando o están aprendiendo para después tener un trabajo. ¿Sí? Se hacen el esfuerzo de estudiar, de pasar un plan de estudio como el que tienen que atravesar durante los próximos años, para luego tener un lugar en la sociedad, tener un trabajo, y a partir de ese trabajo van a establecer una red de relaciones sociales, y a partir de ese trabajo van a construir una identidad, y a partir de ese trabajo van a decir que van a obtener cierta dignidad por trabajar en algún lugar. Porque nosotros construimos a través del lenguaje las ideas de que el trabajo en la sociedad en la cual vivimos es un trabajo que te dignifica como persona. O sea, las personas están orgullosas de trabajar en algún sentido y ganarse la vida a través de su trabajo, y eso es un valor que se ofrece en la sociedad en la que nosotros vivimos. De hecho, ustedes piensen, ¿qué se dice? ¿Qué piensa alguien acerca de la gente que no trabaja? ¿Sí? ¿Qué decimos? ¿Qué palabras utilizamos en el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano, para decir a las personas que no trabajan? Tenemos una serie de palabras construidas socialmente, acá me ponen en el chat, ¿sí? Que decimos que es un vago, que es un flojo, ¿sí? Que no quiere trabajar. Quiere superarse, también se dice, cuando vos ves que una persona no trabaja, decís, mirá, este no se quiere superar, no quiere alcanzar nada en la vida. Exactamente. Dice, no quiere trabajar, no quiere estudiar, quiere tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de su voz. Eso dice la canción, ¿no? Es decir que nosotros, como género humano, como sociedad contemporánea, le otorgamos un valor muy importante al trabajo, ¿sí? Y ese valor del trabajo nos integra, nos produce un proceso que ustedes van a encontrar en el texto que nosotros le dimos de integración social, ¿cierto? Al mismo tiempo, les quería decir, también se dice que es un mantenido de mamades. Muy bien. O sea, hay un montón de palabras, pero vamos a ver que todo esto es el lenguaje que utilizamos ordinario, pero vamos a analizarlo un poquito más sociológicamente. Entonces, ese es el lenguaje común, ¿no es cierto? Que utilizamos, y por eso decía el tema del lenguaje, porque el lenguaje, la significación que tenemos sobre el lenguaje, es algo muy fuerte en esta sociedad. Es algo que te define en tu propia identidad, ¿no es cierto? Ahora bien, también tenemos que decir que en la sociedad actual, como el trabajo se compra y como el trabajo se vende en un mercado, también tenemos que decir que el trabajo en nuestra sociedad es una mercancía. ¿Sí? Vieron que nosotros dijimos, bueno, un capitalista, el principio que organiza la sociedad Profe, capitalista, ¿cuál fue la última frase que dijo el trabajo es una? mercancía. El trabajo, Gracias. entonces, en las sociedades actuales es una mercancía. ¿Vieron que le hice la fórmula general del capital? ¿Ustedes la recuerdan cuál es la fórmula general del capital? Estuve diciendo en las clases anteriores. D. D Incrementado. de dinero, mercancía, dinero incrementado. ¿Cierto? Entonces, entre las mercancías que existen dentro de esta sociedad estaban entonces, y decíamos, un capitalista va al mercado con dinero, compra mercancías, tres tipos de mercancías: compra fuerza de trabajo, compra materias primas y compra herramientas. La somete a un proceso de producción y obtiene otra mercancía, ¿cierto? Que después en el mercado intenta obtener más dinero del que invirtió inicialmente, por eso hablamos del incremento de dinero. Ahora bien, ustedes
piensen en eso, que entre las mercancías que compra el capitalista, compra la mercancía trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si la mercancía trabajo, como dijimos el otro día cuando analizábamos el ejército industrial de reserva, con la mercancía trabajo, si el ejército industrial de reserva es abundante? Hay mucho ejército industrial de reserva. ¿Qué pasa con la mercancía trabajo? Me lo dicen ustedes. Cuando hay mucho ejército de reserva, lo que pasa es que entrar en un tipo de crisis, la sociedad capitalista. No, ¿No? cuando ¿No hay mucho presenta? ejército industrial de reserva, lo que hace es tender a bajar los salarios. Ah, Porque perdón, sí, sí. como cualquier otra mercancía, si hay muchos pantalones y muchos pantalones, ¿qué va a pasar con esos pantalones? Y no hay tanta demanda de esos pantalones. ¿Qué va a pasar con el precio de esos pantalones? Disminuye. Va a caer, Super oferta. ¿cierto? Van a entrar en oferta. Si hay muchos autos y nadie quiere comprar autos, supuestamente va a caer el valor de los autos. Entonces, con el trabajo pasa exactamente lo mismo. Si hay mucho trabajo y hay poca demanda de trabajo, como es una mercancía más en sociedad capitalista, una mercancía, por cierto, diferente, pero también va a caer su valor. Y ahí empieza, ¿por qué digo diferente? Porque ahí, en el capitalismo, al trabajo, lo ponen en el mismo nivel de las cosas. O sea que el trabajo, al mismo tiempo que me dignifica, que me hace integrar en la sociedad, que me hace ser alguien en la sociedad, también me pone en el lugar de cosa. Claro, profe, ¿le puedo dar un ejemplo? Sí, Bueno, en mi caso, yo presto servicios, yo soy empleada de la salud y bueno, el año pasado, al igual que todos mis colegas, trabajamos 100% abocados a la pandemia. Y bueno, hubo mucha demanda, entonces lo que bajó fueron los salarios, bajaron los salarios porque había mucha demanda y una situación global que requería de nuestro servicio y fuerza de trabajo por un salario mínimo. Entonces, capaz años atrás, que no era pandemia, los salarios estaban compensados, pero hoy que hay tanta demanda y se tuvo que emplear a muchos trabajadores de salud para compensar o dar respuesta a esta pandemia, los sueldos bajaron. exactamente. Entonces, aparecieron, o sea, el sistema de salud tuvo que recuperar el ejército industrial de reserva. Teóricamente lo que tendría que haber sucedido, teóricamente lo que tendría que haber sucedido es que tendrían que haber subido los salarios, si son mercancías. Exacto. Teóricamente según la ley de mercado, pero los salarios, ¿qué pasó con los salarios de las clases trabajadoras? No hoy, sino que la pandemia reveló que hace 8 años los trabajadores vienen perdiendo el poder adquisitivo. O sea, hace 8 años que la clase obrera aproximadamente, se calculan los economistas, no pueden compensar el salario en relación a la inflación, ¿cierto? La inflación va mucho más rápido que el salario. Y los trabajadores de salud hoy están llevando una lucha enorme. ¿Por qué? Porque son justamente los que están en la primera línea contra la pandemia y tienen salarios que no pueden sostener sus condiciones mínimas de existencia. Entonces ahí hay una complicación. Pero es verdad, ahí cuestiona un poco la idea de la mercancía. ¿Por qué? Porque bueno, ahí aparece el tema de lo público, aparece el tema del sector, el sector privado también está en crisis, de que la mercancía de trabajo es costosa para ese sector, entonces lo que tiende a hacer es bajar los salarios. Pero lo que yo quiero destacar fundamentalmente es que el trabajo en el capitalismo es considerado como una cosa más. Analía, hoy servís y mañana no servís, y vos no sos Analía Paredes, sos en una planilla Excel sos un costo de producción, ¿cierto? Sos
un costo salarial. ¿Se entiende cómo es eso? Sí, Y sí, las empresas, somos una cosa, sos una cosa, sos un soy número de una cosa. legajo. Mañana di la vida por la pandemia y se terminó el legajo número tanto y chau, listo. Y listo, ya está, no te necesitamos más. Entonces eso es una cosa, ¿cierto? Entonces, eso también sucede en el caso. Hoy te sentís orgullosa, podés ser parte de una lucha social muy importante, sos parte del frente de trabajadores que están en la primera línea de lucha contra la pandemia, te integras socialmente, te respetan tus vecinos, te respeta la sociedad, te respetamos todos porque estás enfrentando justamente el peor lugar que toca esta sociedad, y mañana no se acabó la pandemia, no alcanzó, no hay demasiados trabajadores, entonces, listo, no te necesitamos más. ¿Se entiende cómo es esto? No te necesitamos más y sos una cosa más y queda fuera. Y eso pasa en el capitalismo. No te van a decir, Analía, por el esfuerzo que hiciste y por todo lo que hiciste. No, el legajo número tanto y los legajos tales y tales y tales constituyen una carga en costos para la empresa, si trabaja en el sector privado, que es demasiado. Si en el sector público, para el sector público es un costo, ¿cierto? Y por lo tanto, si a vos te consideran una cosa, el trabajo también en el capitalismo es deshumanizante, ¿cierto? Si sos una cosa, te están sacando tu humanidad, te están deshumanizando, ¿sí? Y al deshumanizarte, también y al tratarte como cosa, como una cosa de mercado, también estamos el trabajo es alienante en esta sociedad. ¿Qué quiero decir con que es alienante? Que somos las personas las que producimos esta sociedad. El género humano es el que produce, en este caso producimos bienestar, producimos la situación de cuidado para que sobrellevemos la pandemia, producimos bienes materiales, producimos todos los alimentos, producimos todo lo que necesitamos para la vida y no sabemos que nosotros somos los productores de esa sociedad. Es más, esos productos que millones y millones de personas no alcanzan, yo ya expliqué que aproximadamente 19 millones de personas hoy en Argentina son pobres y 5 millones de personas no tienen dificultades para poner un plato en la mesa. Eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas oficiales. Entonces, esa situación también produce que, ¿cómo? Si yo soy el productor, si somos el género humano productores, ¿por qué esas cosas se vuelven en contra nuestra? Para los que no pueden llegar a completar el plato de la mesa, no pueden tener dignidad, ¿cierto? Y para aquellos que pueden tener el plato de la mesa, no solamente que pueden comprar casas, que pueden comprar autos, que pueden hacer viajes, que pueden tener una vida mucho más acomodada, también persiguen a eso, como fuera un fetiche, como si fuera una fetichización del dinero, ¿cierto? El dinero se convierte en algo que debería ser un medio para satisfacer las necesidades y, como en la fórmula general del capital vimos, se convierte en un fin en sí mismo. ¿Vieron que dice dinero, mercancía, dinero incrementado? O sea que ese proceso de alienación, deshumanización, fetichización que estoy señalando, es parte también de la vida social en el capitalismo, ¿cierto? O sea, el trabajo, yo le dije, pensemos en el primer esquema que presentamos. El trabajo, dije, que como género humano teníamos que relacionarnos con la naturaleza. Y para poder relacionarnos con la naturaleza teníamos que establecer un tipo de acción que se llama trabajo. Ese trabajo, por hacer trabajo humano mediante división social del trabajo, utilizando el lenguaje, utilizando las herramientas de trabajo, nosotros nos fuimos constituyendo como género humano.
O sea, el trabajo más el lenguaje nos hace humanos. Humanos en el sentido de poder construir un sistema moral, un sistema político, un sistema ideológico que determine, digamos, lo que está bien y lo que está mal, que determine lo que es justo, lo que es injusto, que determine lo que es bello y lo que es feo, o sea, las normas que establecemos, no es divino eso, no es una cuestión natural, no viene de la naturaleza humana en el sentido biológico y no viene tampoco de una naturaleza divina. Es una construcción humana, los valores que vamos creando y que expresamos a través de un sistema institucional y normativo y que lo podemos expresar a través del lenguaje. Ahora bien, esa construcción no la consideramos como si fuera parte nuestra. No nos damos cuenta que somos productores de esta sociedad. Eso es la alienación. ¿Se entiende? No solamente que no nos damos cuenta, sino que valoramos más las cosas que producimos, le damos un valor de Dios al dinero, y eso se llama fetichismo de la mercancía. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo nos deshumanizamos, ¿sí? Y esa deshumanización del trabajo, entonces, es lo que genera ese sistema de alienación. O sea que, vieron que en el mismo concepto de trabajo, en el capitalismo, tiene como dos caras, ¿cierto? Por un lado está la cara de que el trabajo nos integra en el capitalismo. Y si no tenemos trabajo, como bien pusieron ustedes al costado, somos unos vagos, unos flojos que no queremos trabajar. Pero al mismo tiempo, somos mercancía. Somos las dos cosas. Es una unidad compuesta por una multiplicidad de determinaciones que hasta son contradictorias entre sí. ¿Se van dando cuenta cómo funciona esto del trabajo? Es como la temporada de cosecha. Por ejemplo, años atrás, acá en el Valle, que la fruta era uno de los mercados más importantes, todos los golondrines y todas las personas que se dedicaban a la cosecha era mano de obra barata. Y bueno, ellos eran una cosa que servían de, no sé, de que empezaba la época de cosecha de noviembre a abril, y listo, después se terminaba, así como pasa en Tucumán en la temporada del limón, y así en tantas otras temporadas bueno, que acá, por ejemplo, en el Valle después cayó mucho el mercado de la fruta, y bueno, toda esa gente que quizás se había mudado acá al Alto Valle para tener un trabajo, eh, tuvo que buscar otra salida porque ya lo que le daba una oportunidad de trabajar ya, ya no, ya no podía responder a su necesidad. Exactamente. Es más, fíjense ustedes que lo que dice Analía es muy importante, que en torno al trabajo también, por ejemplo, nosotros somos ciudades que tenemos dos matrices productivas, acá en el Alto Valle. Tenemos la matriz frutícola y tenemos la matriz petrolera, ¿no es cierto? Entonces fíjense que la matriz petrolera y la matriz frutícola hasta van componiendo la ciudad. De hecho, Analía comenta, hubo hace años, la actividad era tan importante, la actividad frutícola era tan importante, que la gente venía y se instalaba. Y ustedes saben que hay barrios enteros de personas que eran antiguos trabajadores de la fruta. De hecho, si van a los barrios que están al costado de no sé, me imagino acá en Chipoleti, algunos barrios, que está cerca de Pollolín, que ahora no me acuerdo el nombre, es un barrio que se constituyó de obreros de la fruta. Pero de pronto esa actividad dejó de ser importante, fíjense cómo es el capitalismo, dejó de ser importante y ese barrio se convirtió en un problema. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente dejó de tener trabajo y aparecieron todos los problemas sociales que pueden existir en una sociedad. ¿Cierto? Lo mismo pasa con
el centro de Argentina, donde había un cordón industrial, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, en donde había fábricas y fábricas y fábricas y fábricas, y barrios que se montaban en torno a las fábricas. ¿Qué pasó cuando el país comenzó a desindustrializarse, cuando se cerraron las fábricas? Todos esos barrios que estaban alrededor de las fábricas, por el trabajo y que ya no servían como fuerza de trabajo, se convirtieron en un problema social para la sociedad. ¿Y qué dijo las personas acerca del lenguaje? Después vamos a ver ese proceso a través del lenguaje. Bueno, que esas personas no quieren trabajar, que esas personas son vagas, que esas personas son flojas, pero nosotros mirado desde una perspectiva sociológica y analítica, ¿qué pasa cuando en una sociedad se implementan políticas que desindustrializan todo un territorio? ¿Es un problema individual el tema del trabajo o es un problema estructural y social de que la gente no consiga trabajo? Y los problemas que se derivan de esa falta de trabajo, como puede ser la falta de seguridad, como puede ser jóvenes sin futuro, que no tienen, que se juntan en las esquinas para pasar el tiempo, como puede ser niños con escuelas que no tienen, desnutridos y que no tienen escuelas adecuadas. ¿Qué pasa con la sociedad? Se va ese proceso de trabajo que supuestamente integraba a los individuos de la sociedad, comienza a desintegrarlos. Esa sociedad comienza a ser una sociedad desintegrada. ¿Sí? Ahora bien, ¿y por qué pasa esto? También se podrían preguntar. Bueno, porque hay otra característica que tiene el trabajo en el capitalismo, además de ser un trabajo que te permita racionalizarse, integrarte y todo eso, y aparte de lo que dije, que te aliena, que te consideran una cosa, también hay otra característica fundamental que tienen que entender para comprender el trabajo en la sociedad capitalista, es que el trabajo en las sociedades actuales tiene que ser racionalizado, ¿cierto? El trabajo tiene que ser racional, tiene que tener una racionalidad económica. O sea, una persona para trabajar en una empresa tiene que producir para esa empresa. No puede haber una persona que trabaja para la empresa y no genere una ganancia económica. Y la racionalidad, ¿qué es la racionalidad cuando me refiero a la racionalidad económica? Básicamente es lo que ustedes estudian. De hecho, hay toda una carrera, una facultad de economía que se dedica a la racionalización de la vida social. ¿Qué es lo que hacen los administradores de empresas, los contadores, los que van a hacer, qué le van a enseñar los profesores de economía o los economistas? Básicamente lo que tienen que decir es que tiene que haber una racionalidad económica. Tiene que haber los menores costos para alcanzar los mayores beneficios. ¿Se entiende? Y eso tiene que estar incluido también en la lógica del trabajo. El trabajo entonces tiene que ser constantemente racionalizado. Tiene que hacerse con los menores costos y los mayores beneficios. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es ese proceso de racionalización? Básicamente lo que hace... ¿Puedo hacer una intervención? Sí, por De supuesto. hecho, acá otro de lo que usted mencionaba de uno de los comercios más grandes acá, que bueno, mueve toda la provincia, que es Vaca Muerta. Vaca Muerta, a diferencia de otros pozos en otros países, ¿qué pasa? Es el único pozo, son los únicos, son las únicas empresas que ellos pagan la mano de obra en pesos, no la pagan en dólares. Entonces, también acá hay una racionalización de que hay una apuesta porque pagan la mano de obra barata y ellos se llevan las regalías en dólares. La gente, las empresas multinacionales que invierten en Vaca Muerta se llevan las ganancias en dólares y pagan la mano de obra súper barata en pesos. Sí, todo eso que está diciendo Analía es correcto. Ya hablamos de eso con respecto al imperialismo moderno, la clase anterior, ¿cierto? De cómo es que funciona el imperialismo moderno y la acumulación por despojo, que tiene que ser conectado con esto que señala Analía, ¿cierto?
Pero básicamente, yo siguiendo con la línea, y está bien en la intervención, siguiendo con la línea de racionalización, las empresas buscan racionalizar el trabajo. Una forma de racionalizar el trabajo, por ejemplo, es venir a la Argentina, como el petróleo y el gas es un commodity que se comercia en dólares en el mercado internacional, tienen la ventaja de pagar salarios en pesos y venderlos en dólares. Entonces ahí hacen una diferencia importante, ¿no es cierto? ¿Qué otra forma es de racionalizar el trabajo? Y bueno, si yo tengo una empresa, lo que puedo hacer es organizar esa empresa, de hecho, para eso están los administradores de empresa, de tal manera de que los costos de producción de esa empresa sean los menores posibles para que la empresa tenga las ganancias y cumpla el principio de la ley del valor. ¿Sí? ¿Y cómo es que se racionaliza eso? Básicamente se utiliza un tipo de acción que yo le dije que es la acción instrumental, ¿cierto? Entonces, hay una persona, que es un sujeto o un grupo de personas, que emprenden un trabajo, utilizan medios, que son las herramientas, su inteligencia, su fuerza de trabajo, su inteligencia para las herramientas que utilizan, y obtienen una mercancía, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que intenta hacer el que organiza el trabajo? Lo que intenta hacer es que el trabajo ese que esa persona realice, o ese grupo de personas realice, sea lo más eficiente posible, ¿sí? Utilizando las técnicas más avanzadas, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, y de su capacidad de inversión, para que ese trabajo sea lo más eficiente y lo más productivo posible. ¿Se va entendiendo? ¿Y qué es lo que va sucediendo, como yo ya expliqué en las clases pasadas? A medida que el trabajo se va automatizando, se va creando sistemas, porque ¿cómo se racionaliza hoy en la actualidad? Se automatiza, se implementan técnicas informáticas, se implementan técnicas, después vamos a ver lo que se llama la forma de organización del trabajo, de la uberización de la economía, digamos. Todo se hace a través de la informática, las comunicaciones, la telemática. Todos esos elementos que se van introduciendo van eliminando puestos de trabajo, ¿cierto? Y al eliminar puestos de trabajo aparece la otra cara del trabajo, que bueno, que no es otra cosa que una cosa que sirve para alimentar al sistema de producción. Entonces, los trabajadores, desde un punto de vista subjetivo, se sienten, como esta es una sociedad del trabajo y el trabajo me dignifica, sienten que no sirven para la sociedad en la cual están, ¿cierto? Sobre todo las personas que no pueden adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo impuestas en el mercado, ¿sí? Ustedes lo pueden ver claramente a esto ¿vieron cuando el gobierno en la situación pandémica lanzó los programas estos como el IFE, y como las empresas, por supuesto, que tenían sus empleados administrativos y pudieron hacer todos esos trabajos con sus sistemas informáticos, pero vieron que algunas personas no sabían cómo usar una computadora, cómo usar un teléfono, cómo anotarse en línea. Todos esos problemas que aparecieron tenían que ver con que hay una parte de la sociedad que no se había adaptado a las nuevas condiciones que se estaban imponiendo en la sociedad actual. Es decir, para hacer un resumen entonces, dijimos que el trabajo, entonces, es un trabajo que en las sociedades capitalistas se compra, se vende, me dignifica, pero al mismo tiempo me cosifica, en un sentido en simultáneo, ¿no? Hay momentos en que me dignifica. A veces el trabajo me deshumaniza, porque yo quiero trabajar, pero al mismo tiempo quiero huir del trabajo. Porque si yo estoy en un supermercado y tengo que estar todo el día reponiendo mercadería y llevando y trayendo cosas, está bien, tengo mi salario, pero también me embrutece el trabajo, en cierta medida. No quiero estar todo el día así. Me gustaría hacer otra cosa. Es decir, que el trabajo, al mismo tiempo que me dignifica, también está la contradicción de que me deshumaniza.
Y al mismo tiempo dije que el trabajo en las sociedades capitalistas tiene que ser eficiente. Ahora bien, estas características que yo fui señalando, ¿siempre fueron así? ¿Siempre se consideró el trabajo de esta manera así? ¿Siempre el trabajo produjo integración social o solo es parte de un tiempo histórico que nos tocó vivir a nosotros? Y entonces ustedes cuando lean el texto de Gorz, se van a dar cuenta de que la idea que nosotros tenemos del trabajo, que construimos del trabajo a través del lenguaje, no necesariamente siempre fue así. No siempre el trabajo fue un elemento de integración social y siempre el trabajo dignificó. Y él pone ejemplo de dos tipos de sociedades diferentes a las nuestras. Una es la sociedad antigua, en donde quien trabajaba no era digno, ¿cierto? Trabajaba, las personas menos, trabajar era indigno, ¿cierto? Aunque había que trabajar y por supuesto había que comer y había que vivir y había que tener alimentos y había que tener casas y había que tener cuidado, pero las personas que hacían eso, que les tocaba hacer eso, no eran consideradas humanas casi, eran considerados esclavos, eran consideradas personas que tenían que ofrecerle a otras personas, en el caso de los griegos, a los ciudadanos, una vida digna. Y trabajar estaba en el reino de la necesidad. Y las personas que trabajaban eran casi que animales. Y los que no trabajaban eran los que tenían la humanidad y los que podían dedicarse, superar ese reino de la necesidad y estar en el reino de la libertad y poder dedicarse a pensar cómo era una sociedad buena y justa, cómo había que construir la democracia, cómo había que construir gobierno, pero sobre la base de ¿qué? De una enorme cantidad de esclavos que en la esfera de lo privado trabajaban para que pudieran existir este tipo de esfera pública, en donde sí ahí la esfera pública era la esfera que se reconocía, era la esfera de la dignidad. Lo que para nosotros es el trabajo es la dignidad, para ellos trabajar no era digno, era indigno, era estar ligado al terreno de lo inhumano. ¿Se entiende cómo las sociedades van? Por eso el primer cuadrito que yo señalé es muy importante, porque si bien en todas las sociedades vamos a tener que trabajar, la concepción que vamos a tener acerca del trabajo va a ser diferente en diferentes tipos de sociedades. ¿Se entiende? Así como en la sociedad antigua, en donde el modo de producción era esclavista y donde existían miles y miles de personas que trabajaban para que un grupo de ciudadanos puedan estar en la esfera pública y en la plaza pública discutiendo acerca de cómo construir la democracia y cómo construir una sociedad buena y justa, miles y miles trabajaban para ello, que es donde surgió la sociedad occidental, ¿no? La sociedad en la Grecia antigua, es la sociedad en la que nosotros somos herederos de esa sociedad, o por lo menos de las ideas que ellos desarrollaron después para la humanidad. Y se van a encontrar con ese proceso, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros, y por supuesto en el feudalismo también, en el feudalismo, que también da el ejemplo del autor, las personas que trabajaban eran los siervos, eran los campesinos, y los campesinos no eran objeto de dignidad, ni tampoco eran personas que estaban en la cúspide de la pirámide social y eran considerados digamos, con cierto prestigio. No, todo lo contrario, el campesino era el que tenía que trabajar para el Señor y su destino era trabajar y sufrir en esta sociedad porque se iba a ganar el reino de los cielos, según lo establecía Dios. Pero fíjese que hay una constante, tanto en la sociedad antigua como en la sociedad feudal, como en la sociedad capitalista y en la sociedad postcapitalista. Necesitamos trabajar, ¿cierto? En un sentido antropológico. El trabajo en la sociedad nuestra es un trabajo asalariado, con todas estas contradicciones que yo le mencioné. Es un trabajo que me dignifica, que me integra a la sociedad, pero al mismo tiempo me cosifica. Es un trabajo que tiene que estar racionalizado. ¿Sí? Perfecto. Sí. Sería como que hoy en día el trabajo para nosotros es fundamental, obviamente, para satisfacer nuestras necesidades, pero
en el contexto en el que lo estamos viviendo, es como si el Estado nos viera como una cosa, alguien que sabe hacer un trabajo hasta que ellos se cansen y no les sirvamos más, así que van a buscar a otra persona y así sucesivamente. Y algo más que quería decir, en realidad, desde el principio, que decía de que nosotros estamos muy acostumbrados a criticar a la gente y decirle que vemos a alguien que no está trabajando y que es un vago, o es alguien que no quiere hacer nada, pero no sabemos en qué contexto está viviendo, no sabemos qué es lo que le puede haber pasado. Y por lo menos yo hablo en mi caso, que yo hace meses y meses y meses que vengo buscando laburo con mucha gente, y en todos lados, no importa cuánta experiencia tengas o no tengas, si no les servís realmente y quieras trabajar en las condiciones más inhumanas posibles, con el peor salario que haya, no les va a importar, no te van a tomar. O sea, nos Exacto. estamos yendo al diablo como sociedad directamente. Se está yendo, de a poco vamos como alejándonos de una sociedad como las de antes, que era todo muy, muy tópico, muy lindo. Ahora nos estamos yendo hacia atrás una y otra vez, como No, con este tema de la perdón. salud. Y eso también habla de como una parte de los trabajadores que ya ni siquiera patrones tienen. O sea, que tienen la fuerza de trabajo, la voluntad de trabajar, pero nadie que los quiera emplear, pagarle un salario. Y entonces como el desafío de ahí es qué pasa con todos esos trabajadores. Muy bien. Ese es el punto que quiero que entiendan como futuros profesionales de la economía. Ese es el punto central. Tanto Juan como Manuela tocaron el punto neurálgico de esta sociedad. Nosotros tenemos una crisis enorme, que es una crisis que le vamos a poner el nombre, no es una crisis económica pasajera, como las crisis que tuvimos en tiempos pasados, que era una crisis que cae el PBI y después se puede recuperar. No, gente, estamos frente a una crisis civilizatoria. Estamos como una civilización en crisis somos. ¿Por qué? Porque cada vez más el sistema social desplaza enormes masas de fuerza de trabajo al mercado, y esas personas que quedan desplazadas por los que tienen trabajo, los maltratan, los consideran como si fueran cosas que dependen de su voluntad que no quieren trabajar. Y no es, y ustedes, Juan lo puede decir por experiencia, dice, yo estoy meses y meses buscando trabajo y no lo tengo. Es propio de su voluntad, no, él quiere trabajar, pero el sistema social no le ofrece ninguna posibilidad para hacerlo. Entonces, Profe, tenemos dos crisis como civilización. Tenemos una crisis del trabajo, que es la que está señalando Juan, muy bien, porque esta crisis no es que viene la crisis y Juan se vuelve a la casa, no, después Juan recibe, ya te doy la palabra, Ezequiel, ¿sí? sí, tranquilo. Juan y los Juanes de la cosa reciben toda la crítica social, ¿cierto? Toda la crítica social, porque la gente no puede ver lo que está sucediendo estructuralmente. No se puede ver eso. Le tiran la camioneta encima cuando se organizan y cortan una ruta, ¿cierto? Y al mismo tiempo tenemos la otra crisis, que yo también no la voy a dejar de mencionar, que es la crisis ecológica, el colapso ecológico que estamos generando. O sea, y eso es lo que compone la crisis civilizatoria que estamos atravesando como sociedad y que tiene que estar muy presente como futuros ciudadanos y como futuros profesionales. Ezequiel, te doy la palabra, que tiene la palabra Ezequiel. Así, pasa que iba a decir que otro potenciador Pongan de la todo manita esto, cualquier cosa cuando quieran hablar. el potenciador de todo esto, que ahora se ve mucho más, que antes no veíamos, además de todo esto, es el sufrimiento que tenemos nosotros, especialmente por la crisis económica, como bien ustedes decían, las crisis sociales, y es como que la sociedad cada vez se va haciendo menos, o sea, mucho menos justa con todo lo demás, y ahora se hace mucho más visible por el contexto que estamos viviendo de la pandemia. O sea, todo esto antes estaba hecho, estaba desde el 2000, desde la crisis, desde el 2001, ya se veía viendo todo esto. Algunas personas lo habían viendo, pero ahora mismo, en esta situación, con la pandemia, y ya, de vueltamente,
vueltamente no, de vuelta con la crisis económica, que salió a flote, que nos dimos cuenta que no avanzamos nada del de 2001, es como que marca mucho más la desigualdad que hay y lo mucho menos justo que esto. Nada más, eso quería decir. Bueno, alguien había pedido la palabra también que comenzó a hablar y yo le Yo tuve... creo que era de que, bueno, es como lo que veíamos hace unas clases atrás, es como que se ve esto de la meritocracia, de a ver quién hace el mérito, quién tiene este recurso de que hizo los últimos cursos en tecnología para ser incluido en un mercado laboral, porque así como contaba el compañero Juan, debe ser la situación de muchos, que capaz alguien que no conoce la situación de Juan va a decir, no, mira este vago que no quiere hacer nada, lo veo siempre lo mismo, de allá para acá, no sé, no quiere superarse, que es lo que planteábamos del lenguaje, que a veces nosotros eh, condenamos a la sociedad sin conocer y sin indagar el contexto en el que una persona está. Y como decía el compañero recién también, esto se quedó muy en evidencia el año pasado cuando se paró la economía del país, que para mí fue una estrategia, o sea, lo veo como una estrategia porque en realidad nosotros venimos arrastrando una historia económica muy triste, muy grave, y que ahora es como una pelota que va rodando y cada vez se hace más grande, más grande, más grande, y que hoy son muchas las personas que nos vemos afectadas y que hoy nosotros podemos hablar con este lenguaje porque venimos construyendo como el lenguaje a medida que nos fuimos integrando como sociedad, que fuimos cumpliendo un rol, que fuimos, quizás si yo esta clase lo hubiera tenido apenas terminaba el secundario, no hubiera tenido todo este lenguaje porque yo no era parte de un rol en la sociedad. Pero hoy que trabajo ya hace casi 10 años, donde he pasado un montón de situaciones, al igual que otros compañeros, hoy nos paramos desde otro punto de vista para poder ver cómo la sociedad está marcada y que hoy no tenemos que tener un prejuicio por aquel que hoy no está trabajando y no está pudiendo ejercer su rol como trabajador y que no se siente digno estando en su casa. Gracias, Analía. Tengo la palabra de Juanse y de Francisco. Juanse, te doy la palabra. Sí, profe, para mí es un problema más amplio porque, por ejemplo, en el caso de Juan, él está cayendo dentro de la misma bolsa de un montón de gente, o se lo mete a él dentro de la bolsa de un montón de gente que muchas veces tiene un trabajo y desaprovecha las oportunidades que tiene, y por culpa de esa gente, Juan, por ejemplo, no está teniendo trabajo. Hay un montón de lugares que la gente tiene trabajo y presenta certificados, y lo digo con conocimiento, sin causa, lesiones sin causa. Y otra cosa también es que cuando un empleador toma a un empleado, también hay una cuestión atrás, que es más que lo está terminando de adoptar, porque para el empleador es una carga muy grande tener un empleado por lo impositivo, por la cantidad de cosas que tiene que aportar. Bueno, Juanse, gracias por tu intervención y le doy la palabra a Francisco. Sí, profe, yo le quería preguntar, en relación a lo que dijo Juan, de que no tiene trabajo, ¿qué tipo de solución le podríamos dar como sociedad a él? Ajá. Bueno, eso Es una pregunta. lo vamos a ir hablando a medida que vamos avanzando, pero hay soluciones, ¿sí? Emanuel. Sí, no solamente, digamos, recuperando todo lo que dijeron los chicos, es que lo que creo es que el sentido común que tenemos hoy en día es muy pobre, entonces las acusaciones son muy fáciles porque no se tiene conocimiento de nada, y las redes sociales hoy cumplen una especie de función de adormecer a la gente en lugar de despertarla. Entonces, sumada a la educación pobre, las redes sociales, el sentido común no sirve, y nosotros, en lugar de estar unidos contra el capitalismo, nos peleamos entre nosotros y empezamos a acusarnos, a decir este es un vago, este cualquier cosa, cuando en realidad nosotros tendríamos que, digamos, pensar más mancomunadamente. Gracias, Emanuel. Camila, te doy la palabra. ¿Me escuchás, Camila?
Bueno, estás sin el micrófono, no te puedo desmutear tampoco. Ahí, Camila, te veo que te llegó el micrófono. ¿Podés hablar? ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha, Camila. No, también esto de los requerimientos que te piden las empresas, que cierta edad, por ejemplo, piden muchos chicos que están en el secundario con experiencias en otras empresas y con tantos estudios cuando el sistema educativo no te brinda eso. O también hay muchas empresas que por ahí le dan trabajo a menores de edad, pero los explotan. Uh-huh. O sea, no es solamente eso, no es... O también el hecho de que ahí un compañero decía esto de que hay gente que tiene trabajo y no lo aprovecha, pero en este país lamentablemente hay muchas personas que entran a trabajar por conexiones. Conexión mata currículum, dicen. Conexión mata currículum. Gracias, Camila. Bueno, entonces ustedes verán las dimensiones, con las intervenciones que ustedes hicieron, las dimensiones que tiene el trabajo, ¿no? Todos los elementos que se tienen que tener en cuenta para poder analizar esta categoría que es fundamental, que atraviesa nuestra vida, que, bueno, ahí introducimos el tema de la experiencia laboral, de la juventud y el trabajo, de la falta de trabajo, de la, digamos, de la relación entre el capital y el trabajo, a ver si es un costo, si no es un costo, qué es lo que sucede. Entonces ahí aparece un montón de dificultades que van a estar presentes en el cursado y vamos a ir intentando responder, digamos, qué soluciones podemos encontrar frente a la falta de trabajo también, que vamos a ir intentando responder en el transcurso de las clases y que, bueno, decirles que lo que reveló, es como dijeron muchos acá, ¿no? Lo que reveló la pandemia, que nos lleva a estar dando clases de esta manera, extraña, por cierto, en una computadora, ustedes en su casa, yo estoy en pijama prácticamente acá, dando clases, tomando mate en mi casa, pero también trabajando mucho, una cosa que modificó nuestras vidas cotidianas, lo que hizo fue revelar algunas tendencias que ya existían en la sociedad. No es que esto no existía, ya existía, la falta de trabajo ya existía, las relaciones conflictivas entre el capital y el trabajo son endémicas en el capitalismo. Si los trabajadores cuestan mucho, si pagan impuestos, si no pagan muchos impuestos, es un debate que no va a terminar nunca. Pero lo que nosotros vemos ahora es que surgieron cosas que afloraron de una manera tan exagerada, tan crítica, como el teletrabajo, como el trabajo en las plataformas, como el trabajo informal en la economía popular de aquellas personas que no pudieron cuidarse, como los trabajos que están haciendo las personas de una manera tan brutal, que se convirtió en un tema tan central, que nosotros tenemos la obligación de pensar todos esos problemas, pero de pensarlos, como dijo Emanuel, por un instante dejar en el freezer nuestro sentido común, o el sentido común ese que nos imponen desde los medios de comunicación o las redes sociales, desde el prejuicio. Dejémoslos en suspenso por un instinto, o hagamos el siguiente ejercicio. Como tenemos la capacidad del lenguaje, sometamos a crítica o cuestionémonos esas ideas que tenemos acerca del trabajo. ¿Y qué nos va a resultar al final del cursado? O vamos a confirmar lo que nosotros pensamos, porque vamos a pensar por nosotros mismos, o capaz que podemos cambiar algunas ideas que tenemos, algunos prejuicios que tenemos. Vamos a superar ese sentido común que se impone de una sociedad donde hay una dominación de clase, y podríamos comenzar a pensarnos como miembros de una generación de que tiene que superar esta crisis civilizatoria, de que tiene que encontrar soluciones para este problema de trabajo, para este colapso ecológico, de que no se puede seguir viviendo de esta manera, porque de seguir viviendo de esta manera, como dijo ahí un compañero Juan, todo esto se va al traste, es la barbarie misma. Esta civilización se convierte en bárbara. Comenzamos a transformarnos en una cosa distinta
a lo que pensamos, a lo que creemos, a los valores sociales y culturales que sufrimos construir como género humano. Por eso este tema es tan fundamental. Por eso este tema va a atravesar toda nuestra materia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de historia del trabajo, ¿cierto? Entonces, Laura le va a contar que, bueno, nosotros para trabajar lo que hacemos es organizarnos y establecemos modelos de trabajo en determinados procesos de trabajo. Así que en las próximas clases vamos a comenzar a ver esos elementos. Yo ahora le quiero dar la palabra, para ir cerrando, por un lado le quiero dar la palabra a Laura, que ella va a comentar cómo ella sigue con el tema del trabajo ahora. En la próxima clase ella le va a comentar cómo va a ser su metodología de trabajo, y después le voy a dar la palabra a Vicky, que tiene que hacer unos comentarios sobre los prácticos. Laura. Bueno, hola. Estoy reacomodando, ¿sí? Porque aún faltan algunas cositas de GORS que José ya delineó, pero faltaría sistematizar para poder dar pie a Coriat, pero les quiero contar lo siguiente. Ya está la primera clase de Coriat subida, ¿sí? En la PEDCO, ¿sí? La grabé ayer, tuve muchas dificultades de internet, pero quedó en 30 minutos, ¿sí? Prefería hacer clases cortas, como para que sean más sistemáticas. Entonces la primera clase de Coriat ya está, ya la pueden ver, ¿sí? Hoy, entre hoy y mañana, voy a grabar todo lo que resta de Coriat, pero lo que vamos a hacer mañana, miércoles, cuando nos encontremos, es sistematizar, ¿sí?, la unidad de trabajo. Vamos a recuperar lo que dijo el profe, ¿sí? Vamos a recuperar las preguntas que ustedes hicieron en el chat sobre alienación, fetichismo, el trabajo como mercancía, ¿sí? Algunas características, cerrar GORS, ¿sí? Y terminar con Coriat, ¿sí? Todo eso vamos a hacer mañana, como una sistematización. Como las clases de Coriat van a estar grabadas asincrónicamente, no hace falta que yo dé Coriat todo como una clase en vivo, pero sí me interesa recuperar todo esto desde DOB hasta Coriat. Y si hace falta, después grabaré clases cortitas para que ustedes puedan ver. ¿Se comprende? ¿Fui clara con la dinámica? Porque si no se nos va a ir muy largo en el tiempo. Si seguimos dando clases en vivo, como Coriat es un choclazo, entonces no vamos a llegar. Entonces mejor combinar lo en vivo con lo asincrónico y la sistematización, como para poder tener diferentes instancias, ¿sí? Hoy se abrieron muchos debates, muchas líneas interesantes. Yo ya anoté todo, les pedí a ustedes que anoten sus preguntas, y mañana será el lugar para ampliarlas un poquito más. Siempre recuperando lo que el profe dio hoy. ¿Profe? Sí. Una pregunta, ¿los videos que vos subas van a hablar de todo el texto de Coriat completo? Sí, o sea, de los capítulos que corresponden en el programa. Ah, ¿están ahí especificados? Sí. Ah, ok, gracias. Respecto de la bibliografía, ya que preguntaban, estamos en la unidad 2 del programa. Ustedes recuerdan que yo les dije que tenían que tener siempre el programa a mano, ¿sí? El programa está, obviamente, en la página PEDCO, y donde ustedes tienen cada unidad, ¿sí?, tienen la bibliografía correspondiente a cada unidad, ¿sí? Ahí están los capítulos que corresponden. Si tuvieran alguna confusión respecto a qué capítulo, qué página, cuál, van al programa, donde dice bibliografía básica, y van a ver que en la unidad 2 está el texto 2.1, que es el de DOB, ¿sí?, lo que hemos dado, los capítulos que están dados. El texto 2.2, que es el de GORS, que es de la página 25 a 37, es solamente ese capítulo, no hay varios capítulos, ¿sí? En el chat preguntaban, ¿cuántos capítulos son? Es solamente ese. Y el texto 2.3, que es el de Coriat, que es el capítulo 1 a 6, y también tienen las páginas señaladas, que es de la 8 a la 102, ¿sí? Entonces, ¿dónde está todo eso? En el programa.
¿Qué sigue? El texto 2.4 y 2.5 que probablemente se dé la otra semana, ¿sí? Recuerden que el parcial es el 26, ¿sí? El 26 subiremos las consignas del parcial. Y yo quiero decir algo respecto de este jueves. Yo no sé si todos saben, pero el día jueves y viernes hay paro nacional de Conadu Histórica. Parte de la cátedra adhiere a el paro, y lo que hemos pensado es, siguiendo con la propuesta del profesor Bonifacio y la profesora Laura Blanco, lo que vamos a hacer el día jueves es las comisiones de la mañana, que es la comisión 1 a 4, ¿sí? Vamos a ofrecer un espacio de consulta en donde seguiremos trabajando esta unidad, que por cierto es muy importante. Esta unidad se llama la centralidad del trabajo en la sociedad capitalista, ¿sí? Y hoy salieron un montón de líneas muy interesantes de análisis que abonan esta idea justamente. ¿Por qué es tan importante el trabajo? ¿Qué demandan los trabajadores? Y sobre todo los trabajadores de la educación en este momento, junto a los trabajadores de la salud. Pero fundamentalmente poder seguir reflexionando a partir de la sociología, la realidad en la que vivimos, ¿sí? Así que, vuelvo a repetir, las comisiones 1 a 4 de la mañana vamos a trabajar en nuestros espacios Meet, reflexionando esta unidad de la materia. En cada espacio Meet hay espacio para 100 alumnos. Quiere decir que si completan la comisión 1, pueden pasar, quienes no lleguen a completar la comisión 1, pueden pasar a la comisión 2, y a la 3, y a la 4, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir es que sean solidarios, ¿sí? Y traten, ya que tienen grupos de WhatsApp y demás, traten de alguna forma organizarse para que podamos atender a la mayor cantidad de alumnos también. ¿Qué entra en el parcial? Que están desesperados. Bueno, hasta ahora todo lo que hemos visto y todo lo que veamos la semana que viene, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ustedes ya tienen que tener material leído, para el cual también tienen las guías de preguntas que les ayudan a comprender los textos, que les ayudan a reflexionar sobre lo que vamos viendo y a venir a estos espacios Meet con preguntas y dudas concretas, ¿sí? El parcial no se recibe y se entrega el mismo día, ¿sí? Se entregan las consignas el 26 y luego les diremos cuándo lo van a subir, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Profe. Yo no entendí el jueves entonces qué comisiones va a haber clases. Las comisiones de la mañana, la 1 a la 4. Esto es de 9 de la mañana, ¿sí? Hay una comisión de 9 a 10, 2 de 10 a 11, ¿sí? Y una de 11 a 12. Las comisiones de la tarde adhieren al paro de Conadu, ¿sí? ¿Estamos? Esto es lo que podemos ofrecerles. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta referida a parcial? Profe, sí, no. Sí, Analía, o Delfina, no sé quién habla. Delfina. Delfina. La semana que viene, ¿qué temas vamos a ver? La semana que viene continuaremos con la unidad 2, con los textos que faltan, ¿sí? Están en el programa. Ah, vale. Sí, sí, gracias. Okay. Bien. ¿Qué más? No sé, Franco o Camila, que tienen la mano levantadita. Me parece que quedó levantada del... de la otra vez. De la otra vez. Por ahí volvemos a reiterar que el parcial es de carácter domiciliario, eso significa que van a tener unas 3 preguntas a desarrollar, van a tener un tiempo, no es múltiple choice,
no es copia y pegue. Yo tengo un programa que detecta si se copian de Google, o sea, en eso, no, en serio, es un programa de elaboración autónoma, ¿sí? De reflexión, pero también de conceptualización. Por eso es importante que ustedes vayan recuperando los conceptos centrales, cuáles son las lógicas de argumentación de los autores para dar respuesta a esos conceptos, ¿sí? Cuáles son los ejemplos que pueden trabajar, fundamentalmente ese es el espacio de los prácticos, aunque en los teóricos por suerte también se arman lindos debates donde ustedes aportan. Entonces en esa combinación de teoría y práctica es que vamos a enfatizar, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado eran preguntas de desarrollo donde les damos un límite determinado de cantidad de páginas, claramente, y luego les hacemos una devolución individual, ¿sí? Ahí dice, no importa qué tanto desarrollemos o hay un límite. Hay un límite porque generalmente tenemos 450 parciales o 500 que corregir, entonces necesitamos. Incluso a ustedes también les viene bien poner límites, ¿sí? Porque les hace fortalecer la capacidad de síntesis. Por eso también otro ejercicio que sugiero yo siempre es que ustedes escriban, ¿sí? Que escriban, que hagan el entrenamiento de la escritura, porque después se encuentran frente a la página o a la página en blanco y empiezan los problemas a veces con la redacción, ¿sí? Entonces cuando ustedes escriben y entrenan, ya les es más fácil. Profe, cosa que- el parcial, perdón, No, sí, pregunta, porque después es ¿se más sube largo. a Petco y se entrega por ahí? Sí. Creamos un espacio que se denomina tarea, les asignamos a ustedes el tema que les toca, y ustedes lo suben en un horario y día determinados en el espacio tarea en la. Ah, ok, Em, gracias. Respecto, hay varias personas que han consultado, bueno, estamos en una pandemia y puede suceder que para la semana del 26, como ya ha sucedido, haya personas con COVID positivo, ¿sí? Yo les he pedido en los espacios de los distintos prácticos por los que he andado, que por favor las personas que están enfermas y que tienen que guardar reposo y que no pueden hacer el parcial porque no se sienten bien y porque están insisto, contagiadas y tienen que estar en su casa recuperándose, por favor nos avisan, ¿sí? Obviamente que esta situación está más que contemplada y más que entendida, ¿sí? Lo digo que esto va a quedar grabado para que escuchen todos y todas, porque obviamente entendemos la situación y obviamente hay una oportunidad para aquellas y aquellos que estén pasando por ese momento. Está claro esto, ¿no? Solo nos tienen que avisar y hay una resolución, José, no sé qué número es, la No recuerdo. 173, sí, 673 creo que es. La deberían conocer todos ustedes, que es la que regula todas las actividades académicas para todas las materias de la universidad. Después les claro. paso la resolución, la pueden descargar de la universidad. Y esa resolución es la que determina, bueno, cuál es el procedimiento y qué es lo que ustedes tienen que presentar para que su situación, obviamente, sea comprendida y atendida, ¿sí? Queda claro esto, ¿verdad? Solo tenemos que saberlo, entonces. Bien. ¿Alguna Bueno, otra gente, pregunta? Si no, nos vemos el jueves nosotros, a la mañana. y mañana con Laura. Ya le paso la posta a Laura. Y bueno, yo también voy a estar presente, pero Laura va a estar al frente de la clase. Yo también. Bueno, gente, les mando un saludo, a cuidarse y nos vemos mañana. Mañana, Un fuerte abrazo Hasta para mañana. todos. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, profe. Adiós. Cuídense mucho, que anden bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Que anden bien.